Penúltima entrevista electoral de esta semana con motivo de los comicios del próximo domingo. Hoy nos acompaña la candidata popular por Burgos al Congreso de los Diputados, Sandra Moneo. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Imagino que vio ayer el debate de candidatos a la presidencia del Gobierno. No le preguntaré quién lo ganó según usted, a no ser que me diga otro nombre que no sea Pablo Casado. Claro, que entonces sí que se lo pregunto. Yo no sería demasiado objetiva en este caso, pero sí que soy realista. Yo creo que lo que vimos en el debate fue a una serie de aspirantes, algunos fuera del terreno de juego, como en el caso del señor Rivera. Sorprendentemente, porque el señor Rivera en otras ocasiones ha debatido, yo creo que de forma muy eficaz. Vimos a un señor Abascal que podía prometer todo porque no representa un partido de gobierno, y con un poquito de desconocimiento de lo que es el Estado actual, de lo que es nuestro modelo constitucional. Y luego, evidentemente, lo que vimos es a un presidente del gobierno que no dio respuesta a quizá la pregunta más importante que se hacen hoy todos los españoles, y es si después de las próximas elecciones piensa pactar y piensa negociar con los separatistas catalanes. Muchos nos tememos que va a ser así, porque bueno, depende de lo que ocurra el próximo día 10, es posible que los necesite para formar gobierno. Lo vamos a ir viendo en los próximos minutos, porque vamos a hacer una especie de resumen, ¿no?, por temas de lo que pasó y comentarlo, por supuesto, con usted. Perfecto. Porque era la novedad en estas lides y ha conseguido imponer su discurso, según las encuestas, a los lectores de medios digitales. Todos los principales periódicos, tanto en papel como en internet, dan como ganador a Santiago Abascal en el debate de anoche, menos El Español y El Diario.es, que otorgan la victoria a Pablo Casado y a Pablo Iglesias respectivamente. En lo que sí que coinciden todos es en situar a Albert Rivera como el gran perdedor de la noche. Sandra, ¿coincide con este diagnóstico? Bueno, yo, como he señalado antes, creo que efectivamente que el líder de Ciudadanos no tuvo anoche su mejor noche, por decirlo así. Pero en un debate a 5 es muy difícil calibrar quién ha ganado o quién ha perdido. Nosotros planteamos ese debate, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, planteó ese debate absolutamente de forma propositiva y, sobre todo, intentando trasladar a los ciudadanos cuál es la realidad del momento. Y la realidad es que después del próximo, o mejor dicho, después del próximo día 10, solo hay dos opciones de gobierno, o solo hay dos personas que de entre esas 5 podrán formar gobierno, que es el señor Casado, o el presidente del Partido Popular, o el actual presidente de gobierno, el señor Sánchez. Y eso es lo que se trasladó en el debate. Si usted pudo seguirlo, vimos que Pablo Casado lanzaba propuestas recogidas en nuestro programa electoral en relación a lo que preocupan a los españoles: la crisis territorial en Cataluña, la situación de la economía. Hoy hemos conocido los datos del paro, y el presidente del gobierno se limitaba a mirar sus papeles y a no contestar. Esa es la situación. Y el resto, pues evidentemente, quien no aspira a ser presidente del gobierno, sino quien, bueno, aspira quizá a entrar dentro del círculo de cierta influencia, como es el caso del señor Abascal, pues evidentemente podía prometer de todo, o podía explicar o señalar aquellas cuestiones, bueno, pues que quizá pueden interesar a los ciudadanos, pero que en un gobierno hay que ser muchísimo más serio y más riguroso. Usted es una, ahora me voy a poner yo poco serio, usted es una persona cercana al señor Casado, imagino, ¿no? Bueno, el señor Casado y yo nos conocemos hace muchísimos años, desde que éramos él mucho más joven que yo, porque yo soy más mayor que él. La duda es, ahí voy en el chascarrillo, ¿se ha dejado barba para que no se le confunda con Rivera? Pues mire, yo debo confesar, asesores que le han dicho. Pues mire, yo debo confesar que sí que he oído ese comentario, pero no me consta que ese sea el motivo. Digamos que durante los meses de verano Pablo Casado se solía dejar barba, esa es la verdad. Yo no es la primera vez que le veo con barba, y supongo que esta vez pues ha decidido que iba a continuar hacia el otoño. Esas cosas también deben estar presentes en el debate para que no sea tan serio. Esas cosas deben estar presentes, efectivamente. Bien, pues continuamos con el tema, porque los encuestados que estaban viendo también coinciden en decir que esperaban más, y eso que temas para debatir hubo, y con posiciones iniciales muy diferentes. Cataluña acaparó buena parte de ese debate sobre la política territorial. PP, Ciudadanos y Vox reprocharon a Sánchez la falta de una respuesta más contundente a la violencia. Menos tiempo dedicaron todos a la despoblación.
Cataluña copaba la práctica totalidad del bloque de política territorial. Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales. Cataluña es una nación o en Galicia y llevan años gobernando allí y saben perfectamente, señor Casado, que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades. Que lo que tiene que hacer es responder a los ciudadanos de Cataluña y decir qué va a hacer usted aplicando la Ley de Seguridad Nacional. Rivera también pedía contundencia alzando esta piedra. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales. Iglesias insistía en que la solución pasa por el diálogo. Con sentido común y con mano izquierda. Han estado compitiendo a ver quién tiene la medida más dura. Y Abascal todo lo contrario. Lo primero que haríamos es impulsar la suspensión de la autonomía en Cataluña. Uno de los momentos más tensos llegaba tras este anuncio de Sánchez en el apartado de regeneración. Que vamos a llevar al Código Penal los delitos de apología del fascismo, del franquismo y de los totalitarismos. Y vamos a hacer los cambios legales para disolver la Fundación Francisco Franco. Va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir, algo tiene usted, está bien su gracia, pero no. Ahí no Abascal. Me pregunto yo qué pensarían en Alemania si alguien dijera que ojalá en Alemania uno pudiera reivindicar a su abuelo de las SS y otro pudiera reivindicar a su abuelo judío que murió en un campo de concentración. Casado recordaba a Sánchez que no es el único que ha trabajado por la memoria histórica. ¿Sabe usted que desde el 75 ya ha habido 16.000 millones de euros que se han dado por parte de los poderes públicos para las víctimas del franquismo, entre los cuales mi familia se encuentra? Y tenía un momento áspero con Rivera a cuenta de la corrupción. Usted a mí de corrupción no me habla, señor Rivera. ¿A quién le hablo? Y yo tampoco le hablo a usted de primarias limpias. Si quiere, le doy a usted una clase de primarias limpias. ¿Va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? Rivera lanzaba a este ataque a Sánchez que el candidato socialista eludía responder. ¿Es nuestra invitada partidaria del Y tú más? No. Yo creo que el Y tú más no favorece el debate político y sobre todo los ciudadanos cada vez entienden el Y tú más. Por eso fue sorprendente, ¿no?, que algunos candidatos ayer, como es el caso del señor Rivera, recuperase determinados debates que quizá en algún momento determinado le pudieron dar algún rédito electoral. Pero es que los problemas que tenemos en estos momentos son problemas lo suficientemente importantes como para que quien aspira a ser presidente del gobierno ponga sus propuestas encima de la mesa. El Partido Popular, a través de su presidente, lo hizo. El señor Sánchez se defendió porque no había nada nuevo, más allá de crearemos una vicepresidencia económica para la señora Nadia Calviño. En fin, yo creo que esa experiencia ya lo vivimos con la señora Salgado como vicepresidenta económica y dejó a nuestro país con unas tasas de paro absolutamente bochornosas, ¿no? ¿Le parece a usted un debate televisivo el sitio adecuado para hacer el anuncio de un cargo? Pues mire, es que el señor Sánchez, en fin, tenía que utilizar el debate de ayer para hacer una serie de propuestas y lo que demostró es que no tenía ninguna. Por lo tanto, bueno, intentó buscar, digamos, algunos trucos. En este caso, bueno, nombraremos a Nadia Calviño. Solo una cuestión. Sí. A la señora Calviño, cuando era responsable y un alto cargo de la Unión Europea, fue aquella que puso encima de la mesa un recorte de la PAC de un 30%. Que al final no llegó a debatirse precisamente en aquel momento por la diligencia del Partido Popular y de sus responsables en Agricultura, la señora Tejerina, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, bueno, el señor Sánchez tenía que buscar alguna fórmula de dar movilidad al debate y sobre todo de buscar su protagonismo, pero mire, lo que hemos visto, lo que hemos podido ver ayer. El debate sobre el pasado, el debate sobre la memoria histórica y el debate sobre si la vicepresidencia económica es la señora Nadia Calviño o es otra persona. Bueno, sí. Pero yo sé que había un presidente en funciones que dio propuestas y muchas, creo que demasiadas. Ese es un problema. Bueno, el señor presidente del gobierno no dio las propuestas que realmente necesitan los ciudadanos. Mire, el debate se celebró ayer porque el señor Sánchez no quiso que se celebrase hoy. ¿Por qué no quería que se celebrase hoy martes? Porque hoy vamos a conocer las cifras del paro. Y hoy las cifras del paro dicen que en nuestra provincia tenemos 1.474 parados más, pero que es que en el conjunto de España tenemos cerca de 100.000 parados más. La peor cifra desde el año 2012, en el momento en que estaba todavía España
en recesión. Por lo tanto, ¿cuáles son las recetas económicas del presidente del Gobierno? ¿Qué es lo que realmente preocupa a los ciudadanos? Pues de esas recetas no supimos ayer nada. Lo que sí que llamó la atención es esa ausencia de propuestas relativas a la despoblación de todos, de todos. Un tema que cada vez preocupa más y del cual la gente es cada vez más consciente. Bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa un paquete de medidas en relación al tema de la despoblación, porque somos plenamente conscientes que es un problema real y que tenemos que además buscarlo desde un gran pacto. El presidente del partido, el señor Pablo Casado, lo dijo con claridad: busquemos un acuerdo entre todos para combatir la despoblación y para enfrentar un problema que afecta realmente a nuestro país. ¿Qué pasa? En primer lugar, por crear unas condiciones económicas favorables para que las personas permanezcan, sobre todo para que las personas vivan donde quieran vivir y no tengan que abandonar sus pueblos ni tengan que abandonar sus trabajos en el medio rural porque esas condiciones no se dan. En segundo lugar, creemos también un estado de bienestar en el ámbito social, y eso es hablar de sanidad y es hablar de educación. En esta comunidad se están haciendo las cosas bien, es decir, en esta comunidad se mantienen consultorios que prestan servicio a menos de 50 personas, menos de 50 tarjetas sanitarias, se mantienen abiertas escuelas con 3 alumnos. Eso es evitar la despoblación. Cuando tuvimos responsabilidades de gobierno, dejamos ya encauzado todo el proceso de conectividad hasta el último rincón de nuestro país. ¿Por qué? Porque el que está fuera de la red, el que está fuera de la conexión, no puede trabajar, no puede iniciar su negocio, no puede impulsar la economía, también desde el ámbito rural. Esa cuestión ha quedado absolutamente paralizada por parte del Partido Socialista. Llevamos 16 meses del gobierno del señor Sánchez y parecen 16 años, porque todo lo que se había impulsado por parte del Partido Popular ha sido absolutamente congelado. También aquellas medidas que afectaban a la despoblación. ¿Y no cree que también gran parte de la responsabilidad tiene que partir de los propios ayuntamientos? Pues dotándoles de medios, claro, y financiados. Bueno, vamos a ver, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado tienen que trabajar a la par, pero los ayuntamientos no pueden asumir competencias si no tienen la financiación adecuada, y eso es un capítulo que está, como usted bien sabe, pendiente. La financiación autonómica, que también condiciona la financiación local, tenía que haberse pactado a lo largo de estos 16 meses y ha sido absolutamente imposible, primero por la incapacidad del gobierno del señor Sánchez al llegar a acuerdos, y en segundo por hacer de las comunidades autónomas terreno de confrontación en función de si unas estaban gobernadas por el Partido Popular y otras por el Partido Socialista. Estos 16 meses, como le decía, han sido 16 meses absolutamente perdidos para la economía de este país y para el crecimiento económico, y los resultados están encima de la mesa. Pero convendrá conmigo, Sandra Moneo, en que la despoblación no ha aparecido de la noche a la mañana y ya existía ese problema cuando ustedes han gobernado. Efectivamente, y por eso, como bien le señalaba, tomamos medidas. Fundamental, el tema económico, hacer posible que desde el ámbito rural, desde las personas jóvenes además y no tan jóvenes que viven en el entorno rural, se pudiesen crear sus propias empresas y esas condiciones favorables. Cuando le señalaba antes el plan 300% que puso en marcha la ministra Tejerina, siendo responsable del ramo, lo que queríamos es impulsar precisamente la creación de empleo dentro del ámbito rural, que nadie se encontrase aislado por estar en un entorno diferente al de una gran ciudad. Dimos pasos importantísimos, nos fuimos del gobierno en junio del 2018 y desde junio del 2018 hasta hoy, pues la verdad es que no hemos hecho nada. Bien, pues estamos intercalando entre nuestra invitada y el debate de ayer un resumen. En el apartado económico hubo pocas aportaciones para compensar el riesgo de cronificación de la deuda, tal y como frenar el déficit público. El candidato socialista negó el fantasma de la crisis y anunció una vicepresidencia económica, como acabamos de comentar, para Nadia Calviño. Cuando caemos por debajo. Las propuestas de Sánchez se convertían en la diana. En materia económica se enfrentaban dos modelos de reordenación o supresión de impuestos y se colaban alusiones a la corrupción y disparos a la línea de flotación de las autonomías. Yo creo que tenemos que hacer una respuesta rigurosa, con disciplina fiscal, como está haciendo el Gobierno de España, y también con compromiso social, es decir, no recortar el estado del bienestar. Recuperemos los 60.000 millones de euros que le prestamos a la banca a través de un impuesto específico. Más gasolina, es como si una tienda pierde ventas y sube los precios. Pues esto es lo mismo, un país que se desacelera lo que hace es subir impuestos. Lo que de verdad haría cambiar las arcas de este país sería suprimir el ICB.
el impuesto de la corrupción del bipartidismo. Ustedes han elegido sostener el Estado de las autonomías frente a las pensiones y frente al empleo. Sánchez situaba a Nadia Calviño en una vicepresidencia económica si repite en Moncloa. También la despoblación entraba en el debate con cargos y cifras. En Castilla y León se han ido solo 100.000 habitantes en estos últimos 10 años. Hay que poner medidas. Habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Como siga proyectando ministerios va a haber que hacer, no sé, un banco azul supletorio. O sea, el gobierno con más ministerios, con más gasto público. En clave social, decenas de propuestas como la revalorización de las pensiones por el IPC de Sánchez e Iglesias, un cheque de FP dual planteado por Casado, Rivera proponía que todos los contratos sean indefinidos y Vox que se elimine la sanidad universal de los inmigrantes. Pacto de Estado contra la violencia de género, reforma del Código Penal para que solo sí sea así y permisos de paternidad en el año 2024 a 18 semanas. Yo me comprometo, cuando sea presidente del gobierno, a que haya 30 días de lista de espera en dependencia y en sanidad. Quiero una selectividad única, no 17. Quiero un sistema educativo, no 17. Dentista gratis, atención sanitaria a domicilio en las áreas rurales. Tampoco hablan, como habría que hacer, de la cadena perpetua para violadores. Además, los candidatos de PSOE, PP y Unidas Podemos proponían gratuidad para la educación de 0 a 3 años. Rivera ponía sobre la mesa una ley para las familias y Abascal planteaba anteponer a los españoles por delante de los extranjeros. Estábamos viendo aquí con ustedes también esta información y en un momento de las imágenes nuestra invitada se estaba riendo, que es lo que le hacía tanta gracia, Sandra. Bueno, el incremento incesante de ministerios, es decir, cada problema en España se soluciona con un ministerio nuevo. Yo diría que cada problema que tiene que enfrentar nuestro país se soluciona con una política eficaz y eficiente. Lo cierto es que el gasto público se ha incrementado con el Partido Socialista en 30.000 millones. Esa es una realidad que vamos a tener que pagar todos los españoles. Cuando el presidente del partido decía que cada español estaba endeudado en 1.000 euros más, es una realidad. Pero aquí el señor Sánchez no habló de bajada de impuestos. Es que el modelo económico del Partido Socialista es diametralmente opuesto al modelo económico del Partido Popular. Yo desconozco cuál es el modelo económico del candidato de Vox y desde luego ayer al señor Rivera ni le escuchamos. Esa fue la realidad. Nosotros apostamos por la bajada de impuestos, claro que sí. Bajando impuestos se incentiva el consumo, la creación de empleo, se reaviva la economía y el señor Sánchez evidentemente lo que hace es cargar de impuestos. A lo largo de estos 16 meses hay una subida encubierta de impuestos y se han subido las cotizaciones sociales, la presión a las empresas. Como señalábamos antes, 1.474 nuevos parados en la provincia de Burgos, la segunda provincia de Castilla y León. Eso es grave. Y tenemos un tejido industrial importante, pero si a nuestras empresas no les protegemos fiscalmente, va a ser muy complicado incentivar la economía. De acuerdo, pues para finalizar con el debate, lo que no quedó muy claro es la situación tras el 10 de noviembre. Solamente Albert Rivera se comprometió a garantizar el desbloqueo, pero si las encuestas se cumplen, no podrá hacerlo por sí solo. Sánchez no tendió puentes con Podemos y Casado no contempló la abstención porque aspira a ganar. Si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Que cuando un partido cree que va a ganar las elecciones, propone cambiar las reglas del juego y decir el que gana se lo lleva todo. ¿Va usted a pactar con Torra, con Junqueras y con Otegi para seguir siendo presidente del gobierno? Lo tiene que decir. Yo ya lo digo, yo no voy a pactar con usted. Yo sí me comprometo, y soy el único candidato que lo ha hecho y lo va a hacer seguramente hoy, a desbloquear el país desde la oposición. Tampoco tiene ningún sentido que hablemos del desbloqueo postelectoral cuando ya todos los partidos que me acompañan en este debate han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos entre ellos y de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Conclusión, que es muy posible que el día 11 de noviembre estemos en las mismas que hoy. Bueno, eso depende de los ciudadanos. Yo creo que el 10 de noviembre los ciudadanos tienen la posibilidad de votar a favor de un gobierno fuerte y de un gobierno estable y de un gobierno eficaz. Es cierto que a los políticos se nos pide que seamos capaces de llegar a acuerdos. Bueno, el Partido Popular ha llegado a acuerdos. El Partido Popular ha perdido en algunas comunidades autónomas las elecciones, en otras ha perdido la mayoría. Hemos llegado a acuerdos aquí en Castilla y León, en Andalucía, que por primera vez es gobernada por una coalición de centro-derecha liderada por el Partido Popular, pero en coalición con Ciudadanos. Lo hacemos en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a acuerdos hasta con 12
organizaciones y partidos políticos, pero el día 10, o mejor dicho, el día 11, veremos cuál es la voluntad de los ciudadanos. Nosotros aspiramos a ganar las elecciones, no salimos a empatar y no salimos pensando en una gran coalición, salimos a ganar, porque creemos que es necesario que el Partido Popular gane las próximas elecciones. Lo que es sorprendente es que aquellos partidos que se sitúan, digamos, dentro de, bueno, el abanico o el espectro de centro-derecha, parecen estar más preocupados no en desalojar a Sánchez, sino que el Partido Popular no les desaloje. Por eso nosotros estamos haciendo un llamamiento, a mí no me gusta hablar de voto útil, pero sí a la unidad de voto, de todos aquellos que nos situamos en ese centro-derecha y que creemos que el señor Sánchez no se merece ser presidente del gobierno. Bien, pues antes de que se marche, sí me gustaría comentarle algo que usted conoce perfectamente, que en Burgos tenemos muchas e importantes infraestructuras pendientes y algunas de ellas, la mayoría, están así incluso desde que ustedes gobernaban. Tiene usted razón. Nosotros abandonamos el gobierno en junio del año 2018 con unos presupuestos que tenían consignación presupuestaria para las principales infraestructuras de esta provincia. Hablamos de la alta velocidad, hablamos de la 11, de la 73 y con un informe en puertas en relación a la viabilidad del tren directo. En aquel momento el Partido Socialista presentó enmiendas a esas infraestructuras, entre ellas al tren directo, por un importe de 12 millones de euros, que desapareciendo del borrador de presupuestos del Partido Socialista en cuanto fuera un gobierno. Mire, yo creo que en relación a las infraestructuras de esta provincia, sea alta velocidad, sea tren directo, y una cuestión muy importante, la reactivación económica de la zona norte de este país. Yo escuchaba con sorpresa a la ministra de Transición Ecológica en su visita a Burgos hace apenas unos días y decía, bueno, Garoña todavía va a generar empleo para los próximos años. Oiga, y más empleo que hubiese generado si ustedes no se hubiesen empeñado en que Garoña tenía que cerrarse. Nosotros lo que buscamos es un acuerdo sobre lo que tiene que ser importante para Burgos, y las infraestructuras tienen que ser importantes, pero uno no puede hacer un discurso cuando está en la oposición y pedir recursos, y cuando está en el gobierno desalojar esos recursos del presupuesto. Me ha hablado mucho de las ministras de Sánchez, pero poco de las suyas, de Rajoy, y sobre todo de la exministra Pastor, que es la que venía aquí de vez en cuando a darnos plazos para el AVE y todavía estamos esperando. Pues mire, la ministra Pastor tenía previsto venir a la provincia de Burgos y tenía previsto venir a esta ciudad, pero ha sido una cuestión de compromiso. Como usted sabe, es la número 2 en la lista de Pablo Casado. Ha sido una gran ministra, es una gran política, quiere mucho, y usted lo sabe, a esta provincia, se ha preocupado. Pero lo ha disimulado muy bien, ¿eh? Lo ha disimulado muy bien de lo que nos ha querido. La ministra Pastor dio un gran impulso a la alta velocidad en esta provincia. Es cierto que la alta velocidad ha tenido, además, aproximándose a Burgos, unos problemas técnicos muy importantes que han paralizado y que han hecho que la alta velocidad, que tenía que haber estado en este año 2019 ya presente en nuestra ciudad, se haya retrasado. Yo lo dije el otro día, no voy a culpar de los problemas técnicos al Partido Socialista, faltaría más. Lo que sí puedo culpar o sí puedo exigir al Gobierno, y espero que, y además como a partir de la próxima semana espero que el Gobierno sea el Partido Popular, esa autoexigencia nos lo impondremos, es que la diligencia y la eficacia a la hora de que las infraestructuras lleguen a Burgos sea cada vez mayor. Digamos que ha sido un poco culpa de todos, ¿eh? Bueno, digamos que hay aspectos... Los problemas técnicos... No, digamos que hay aspectos... No, digamos que los políticos tenemos la responsabilidad de consignar presupuestariamente aquellos compromisos que hemos adquirido, y que los problemas técnicos a veces son ajenos, pero sí tenemos responsabilidad en exigir diligencia para que esos problemas se resuelvan y que desde luego las infraestructuras vayan cumpliendo plazos. Exacto, pues Sandra Moneo, 20 segundillos mirando a cámara a los espectadores para pedir el voto, por favor, si quiere. Bueno, yo me gustaría pedir a los ciudadanos de Burgos el voto para el Partido Popular, la casa común del centro-derecha español, en un momento especialmente importante para nuestro país, donde las aventuras son extraordinariamente peligrosas. Hoy hemos conocido las cifras del paro, unas cifras verdaderamente desastrosas para nuestra provincia, pero también para nuestro país. Y nosotros, que aspiramos a un Burgos cada vez más abierto, más cosmopolita, más ambicioso dentro de un proyecto común que es España, pedimos el voto a todos los burgaleses para hacer que Pablo Casado sea presidente del Gobierno. Y yo me despido de usted, pero hasta el próximo jueves, que es la fecha elegida en este informativo, en esta cadena, para hacer nuestro particular debate a 5 de candidatos del Congreso de los Diputados por Burgos de los diferentes partidos. Gracias, Sandra Moneo, hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, será un placer acompañarles. Gracias igualmente. Ya se marcha, nosotros volvemos en 2 minutos con toda la información.